A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El Estado Democrático de Israel fue atacado por el grupo terrorista palestino Hamás. El ataque sangriento y brutal provocó una carnicería humana en un concierto donde asistían miles de jóvenes. Hamás, el grupo terrorista palestino que comandó el 7 de octubre el ataque criminal, dejó centenares de muertos, heridos y secuestrados. Es necesario recordar que participó en la primera intifada, que enfrentó en el año 1987 hasta 1993 a palestinos e israelitas, luego de lo cual se firmó un acuerdo de paz en Oslo. Hamás ha representado a algunas facciones contrarias a la existencia misma de Israel y se ha opuesto a cualquier tipo de acuerdo de paz con el Estado hebreo. Esta noche mi programa tiene el alto honor de recibir al ex canciller del Ecuador, el doctor Patricio Zuquilanda Duque. ¿Cuál es tu primera lectura de este nuevo problema que podría escalar gravemente en Medio Oriente? Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Patricio. Te agradezco mucho por la invitación y agradezco la presencia de las personas que nos van a escuchar. Mira, lo primero que creo que los ciudadanos ecuatorianos deben saber es que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con los dos estados, es decir, Palestina no es estado, con el Estado de Israel y con Palestina, que está en proceso dentro de las Naciones Unidas. Mira, pero tenemos relaciones con Palestina, no tenemos relaciones con los grupos terroristas, con Hamás ni con Hezbollah. Por lo tanto, la preocupación de los ecuatorianos no debe ser que estamos atacando a un país. No le estamos atacando en el momento que el gobierno nacional ha dicho con claridad su solidaridad con Israel, de ninguna manera. Con el agredido, ¿verdad? Exactamente, de ninguna manera. Estamos solidarizándonos con el pueblo de Israel, con el pueblo palestino, pero poniendo en su debido lugar esta agresión brutal de estos grupos terroristas que no merecen ninguna consideración. Muy bien haces tú en hacer un apunte claro respecto de la diferencia entre Palestina y los grupos terroristas, claro, porque existen palestinos que quieren la paz, igual que israelitas, de tal manera que esa es una primera precisión muy oportuna. Claro, además las peticiones del pueblo palestino en su esencia son válidas y el Estado de Israel ha entendido esas peticiones. ¿Cuáles son? Y han estado en el proceso de encontrar a lo largo de los años algunos caminos de decisión, pero que han venido fallando. Tú acabas de anotar en tu apunte inicial, y acuérdate que desde Camp David, las reuniones de Arafat con el primer ministro palestino, luego después Yasser Arafat con Menachem Begin, ¿cómo no? Con la presencia inclusive de Clinton, ¿no? Todo eso falló, ha venido fallando. No es un tema fácil, es un tema muy difícil, muy complejo, pero que se debe continuar el esfuerzo en la mesa de las negociaciones. ¿Qué es lo que busca Palestina?
Mira, el pueblo palestino lo que necesita es un reconocimiento de su vida como un Estado a nivel mundial. Hasta ahora ha avanzado muchísimo y ha sido recibido dentro de las Naciones Unidas como un pueblo que ha pedido su ingreso, su reconocimiento como Estado miembro de esta organización. Y está en ese proceso. Y en ese proceso es lo que interfieren estos actos de terrorismo, que lo único que causan es un malestar mundial. Pero ¿qué es lo que buscan? Porque Hamas tiene una serie de vasos comunicantes financieros de sectores muy poderosos. Ahí está Qatar, por ejemplo, y otros más que están estimulando económicamente su participación en acciones violentas, y ellos están gobernando la Franja de Gaza. Bueno, aquí también valdría la pena hablar de que Hamas y Hezbollah de alguna manera ejercen una dictadura, es decir, se han apropiado del poder político de los palestinos, del pueblo palestino, que no se siente representado por estos grupos terroristas. Acabo de hablar hoy por la mañana con un amigo palestino, desde Palestina mismo, desde Cisjordania, está viviendo ahí, Mohamed Abdul Aziz. Él me decía claramente que ellos no apoyan estas actitudes de violencia atroz que se ha producido a causa de estos ataques brutales a la población israelí. No están apoyando. Ellos lo que quieren es continuar con el diálogo en paz con los israelíes y continuar en procesos de cooperación, porque ellos cooperan económicamente, ellos trabajan en Israel. Y este tipo de actitudes comandadas, como tú anotas, comandadas por intereses extra palestinos, ¿no? Que vienen generalmente, se está comprobando que vienen de Irán. Irán parece que está muy interesada en bloquear este tipo de conversaciones de paz y bloquear también la aproximación de muchos países árabes que tienen en este momento con Israel. Tú ves que han establecido relaciones diplomáticas, los Emiratos Árabes, Jordania, Bahrein y ahora Arabia Saudita iba a establecer relaciones inmediatamente. ¿Cómo no? En 75 años de vida como Estado de Israel no han cesado, Patricio, los conflictos permanentes provocados por estos grupos terroristas de Hamas y Hezbollah. Pero más allá de eso, esto puede incrementar una tensión de tal temperatura que varias potencias ya anuncian determinados apoyos. Unas, por supuesto, las más cercanas al mundo occidental, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, que ya anuncian el apoyo y la solidaridad para el pueblo hebreo. Sin embargo, hay otros sectores que también anuncian apoyos para este sector de los terroristas más que de palestinos. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de una escalada de conflicto? Mira, el tema israelí se suma al grave conflicto internacional que en este momento estamos afrontando, que el tema de la guerra de Ucrania, de la invasión a Ucrania. ¿Tú crees que hay vasos comunicantes? Bueno, sí, clarísimamente, porque Rusia no se ha manifestado en este momento a favor del diálogo ni de la paz. No, el Irán está manifestándose claramente a favor del terrorismo. No, y hay países que, como tú bien anotas, han sido muy cautelosos en dar un apoyo y peor, no han rechazado esta agresividad de los asesinatos producidos allí en Israel. Por lo tanto, es cierto, en este momento hay un desequilibrio, hay un desorden, hay una confusión mundial que está perfectamente orquestada por ciertos países que están ubicados de una manera, yo diría, hasta antioccidental, si tú notas. Hay una guerra soterrada. Pero en medio de todo esto también, al parecer, la política norteamericana comete un gran error cuando llega a determinados acuerdos de canje de prisioneros con Irán y descongela cuentas por 6 billones, o sea, 6.000 millones de dólares, que por supuesto Irán tiene la posibilidad de moverlas a su antojo.
también se cometen errores en la geopolítica sin lograr entender todo este conflicto que rodea al Medio Oriente. Pero claro, son esfuerzos que Estados Unidos hace en procura de la paz, porque la tensión con Irán ha sido tan grande durante tantas décadas, ¿no? Muchísimos años, desde los años 70 viene esto incrementándose, que yo creo que Estados Unidos, con muy buena voluntad, trata de suavizar la relación con el Irán, sobre todo para entrar nuevamente en un proceso de negociación con ese país para que no se fabrique la bomba atómica. Ya. ¿No? Ese es un tema muy grave, el problema nuclear es muy grave con ellos. Entonces había que descongelar ese dinero con el propósito de bajar la tensión y entrar en un proceso de negociación. O sea, ¿que tú crees que eso era inevitable? Era inevitable, no había cómo detener, porque la paz se construye con actitudes. Con acuerdos. ¿Verdad? Con actitudes positivas, con acuerdos, con convenios. Es decir, uno no puede llegar y decir, bueno, aquí debe haber el diálogo y la paz sin ofrecer nada. Israel había avanzado en una serie de mesas de diálogo, especialmente con Arabia Saudita. ¿Qué influencia tiene este país en la posibilidad de consolidar un acuerdo de paz? Mira, aquí hay un tema que vale la pena que aquí en Ecuador se conozca, se discuta. Nuevamente se produce el fenómeno de la lucha de las religiones internamente, ¿no? Mira, así como en la religión cristiana, nosotros tenemos una cantidad de derivaciones, ¿verdad? Igual en la islámica, hay los chiitas y los, ¿cómo se llaman? Y los sunitas. Sunitas. Mira, pero dentro de los sunitas hay subdivisiones. También. Y dentro de los chiitas también hay subdivisiones. Por lo tanto, en este instante hay una confrontación religiosa que está tratando de tener poder político en el mundo musulmán. Esta es una mezcla árabe, francamente, ¿verdad?, explosiva. Grave, porque mira, una de las cosas terribles de la política es cuando usan el nombre de Dios a favor de tesis políticas. Yo soy opuesto categóricamente a que se use la religión. Y cuando los populismos conducen a los pueblos a la fanatización. Exactamente. Es decir, o están con mi verdad o son mis enemigos. Claro. Una cosa. Mira, el caso de Irán es eso. Un gobierno teocrático, ¿en manos de quiénes? De los sacerdotes, de los curas, de los ayatolas. Es eso. Es decir, es como que aquí en Ecuador nosotros tendríamos el poder político capturado por los arzobispos, los obispos, los cardenales, ¿verdad? Es lo mismo allá. Allá está el poder capturado por la religión islámica. Y eso es insoportable, porque en el momento que tú haces eso, los jóvenes que están dentro de estos grupos terroristas sienten que están protegidos por una divinidad, por Dios, y usan el nombre de Dios en función de intereses terrenales, intereses normales, ordinarios. Hay una mezcla de intereses de geopolítica, intereses económicos, con un condumio religioso que les conduce horrible a considerar a quienes participan en acciones terroristas que están al servicio de algún dios. Exactamente, porque estos grupos terroristas, fíjate, ellos no es que están hablando de una negociación para el establecimiento de un Estado palestino. Ellos lo que están procurando es el establecimiento de un Estado de terror. Porque los de Hamas no están proponiendo que haya un Estado palestino. No, lo que ellos siempre han planteado es que no existe el Estado de Israel. Exactamente. Por lo tanto, no puedes tú proponer el establecimiento de un Estado palestino borrando a otro Estado, como dicen ellos. Es decir, voy a eliminar al Estado de Israel y a todo judío que hay en el mundo, dicen ellos. Y quieren que no haya una respuesta. No. Los palestinos propiamente dichos no están hablando de esa manera. Tú has llegado, con la experiencia y conocimiento que tienes, Patricio, a tener algún criterio, alguna valoración. Por supuesto, estamos hablando de miles de años de conflictos, pero una valoración del fondo del tema. Mira, siempre ha estado presente el asunto religioso. Ya. Toda la vida, ¿no? Porque las reclamaciones territoriales han estado adobadas de una presencia de chiitas y sunitas. Y finalmente son un pretexto. Y por el otro lado el judaísmo también.
No, y los judíos ortodoxos tampoco es que ellos son muy suaves, que digamos, ni negocian suavemente. Los judíos ortodoxos tienen posiciones radicales, igual que los islámicos radicales. Entonces, lo que se trata de hacer en el mundo es lograr una especie de negociación entre la gente normal, entre los palestinos ciudadanos normales entre y los grandes israelíes que privilegian la paz, que quieren y la vivir en concordia, paz, que quieren vivir dentro de un sistema de seguridad, y solamente se puede asegurar eso con paz, con justicia, con libertad, pero ahí no hay nada de eso. Claro, no hay ni paz, ni justicia, ni de libertad, porque hay gobiernos, como tú lo has anotado, autocráticos. Y peor que eso, estos gobiernos autocráticos están colocando una cantidad de recursos, ¿no?, e impulsando a grupos terroristas. Mira, Juan Carlos Novik, que hablé hoy de mañana también con él desde Tel Aviv, ¿no? Él es un judío. Totalmente, él es israelí, judío. Él me decía lo siguiente: mira, Patricio, la gente aquí no puede entender, bueno, entendemos que nos odian, pero no podemos entender que cojan a niños, decenas de niños, y les degüellen. Y no podemos entender ese tipo de actitudes. Eso es la barbarie, eso realmente porque tiene al mundo entero en una situación de rechazo total. Claro, y la preocupación de Juan Carlos Novik también era la siguiente, que yo le entendí muy bien. Dice, mira, por el momento el mundo nos ha dado el apoyo. El mundo está rechazando esta violencia brutal, terrorífica. Pero luego después, cuando nosotros vamos al ataque, y vamos en persecución de estos tipos, de Hamas, y vamos a liquidarles en sus guaridas, en sus sitios de protección, no, vamos indefectiblemente, no podemos evitar que mueran civiles. Van a afectar a población civil, y eso también causa un rechazo colectivo, porque hay población pacífica que es víctima de esa violencia. Exactamente. Entonces él dice, tan pronto que una semana más, me dice él, recuerda, en una semana más estoy seguro que muchísima población de la sociedad mundial estará en contra de nosotros. Sin duda. Porque no podemos evitar, ¿cómo podemos discriminar? Patricio, y el momento en que hacen una incursión por tierra, yo podría asegurar que se pone en riesgo la seguridad planetaria, porque ya comienzan a hablar distinto tipo de gobiernos ligados con esa estructura mental que mezcla religión, autocracia y, por supuesto, un sistema de violencia, pues ellos ya hablan de utilizar otro tipo de armamentos. Claro, esta observación tuya es muy justa, porque las potencias reaccionan de inmediato. Por ejemplo, Estados Unidos manda estos dos superbarcos, estos dos acorazados, estas cosas tan potentes. Portaaviones. Sí, Gerald Ford y me parece que Eisenhower, ¿no? Y miles de soldados y aviones, que en términos reales para la Franja de Gaza no sirven, pero no es la advertencia a la Franja de Gaza, es la advertencia al Irán de que no siga interfiriendo en este tipo de actividad. Es clarísimo. Es una advertencia a quienes se vayan a aliar con estos grupos terroristas. Es eso. Exactamente. Entonces, mira, cuando tú tienes una actitud ya de potencias mundiales, puede haber una respuesta de alianza, por ejemplo, de Turquía, una respuesta de alianza de Rusia. No se mete? Mira, los turcos, Erdogan ha sido un hombre muy hábil en estos últimos tiempos, diría yo. Ha llamado a la paz, ha llamado al diálogo. Tanto en Ucrania como ahora. Pero uno nunca tiene que olvidar que el mundo musulmán es muy solidario. Es mucho más solidario que el mundo cristiano. Tú fuiste embajador del Ecuador en algunos países de ese mundo musulmán. ¿Cuál fue tu experiencia ya en lo humano? Bueno, es muy difícil decirte en lo humano, porque eso sería una calificación a la sociedad y no valdría la pena, pero te digo que es gente. Yo estuve muchos años en Egipto, en el Cairo, y en esa oportunidad conocí todo el Oriente Medio. Fui a Siria, también fui a Israel, hice un cursillo de
allí en Rehovot, en el Instituto de Agricultura de Rehovot, estuve en el Instituto Weizmann, conocí todo Israel, fui a la Franja de Gaza, yo estuve en la negociación de Egipto con Israel en el acuerdo de paz y estuve en la caravana. Tú estuviste entonces en una fase de la historia que buscaba la paz. Exactamente, porque en ese momento el mundo árabe no entendía cómo Egipto podía hacer la paz, ¿no? Con Israel en 1978 estamos hablando. Cambió un poco la visión, porque tú me dices, y con toda la razón, que si te pido un criterio de tu experiencia humana, estarías topando determinadas sensibilidades. Te pido tu criterio de tu experiencia profesional, diplomático. Mira, a mí me parece que las poblaciones que viven en esos ambientes, en el Oriente Medio en general, son poblaciones realmente heroicas, porque carecen de recursos naturales, carecen de buen ambiente, de aire, de agua, ¿no?, pura, se esfuerzan muchísimo por la vida. Los ecuatorianos es muy fácil, porque aquí los ecuatorianos, tú sabes que tenemos el mejor clima del mundo, la mejor producción del mundo. Los ciudadanos ecuatorianos no hacen ningún esfuerzo por vivir aquí. Aquí la gente no se muere del hambre. Tenemos solamente 2 estaciones en el año. Yo digo que tenemos primavera y otoño, no más. Primavera y primavera, diría. O primavera y primavera. Y por supuesto, recursos naturales, verdor por doquier. Así es. Una riqueza por todos maravilloso. Lados. Pero tú ahí viste lo contrario. Exactamente. Mira, no hay país en donde la población se levante todos los días con abundancia. No hay abundancia. Se hablaba, ¿te acuerdas? En el Irak, se decía que ir a la Mesopotamia y el sitio de la miel y las flores y la vida. Pues es relativo eso, porque son grandes desiertos, grandes dificultades, grandes problemas para comer y para vivir. Desiertos también que se han ido enverdeciendo en base a la tecnología, al esfuerzo, al trabajo del hombre. Pero bueno, eso es en el caso de Israel. En el caso de Israel, por supuesto. Porque, mira, cuando vos pasas en la frontera, por ejemplo, de Egipto a Israel, vos pasas de una frontera absolutamente inhóspita, de un desierto, pasas la línea, que es una línea imaginaria, que está al control israelí, y pasas a un vergel. Pero eso es un esfuerzo tecnológico, científico y de dedicación de una población que le comienza a convertir al desierto en un paraíso. Lo que están haciendo los peruanos con el desierto de Piura, ¿no? Que eso es un tema bien interesante. Por lo tanto, yo creo que esa es una población en general, son poblaciones muy sacrificadas, con una vida dura, una vida difícil, y por lo tanto cualquier discusión de 1 metro de territorio para ellos es la vida. De 1 centímetro, ¿cómo no? Patricio Zuquilanda Duque, embajador de carrera, ex canciller de la República, ex candidato a la presidencia de la República, ¿qué es lo que podría sugerir desde esta tribuna ciudadana en función del restablecimiento de la paz, de la concordia, del cese de la violencia de lado y lado? Porque si bien es cierto, Israel fue agredido, sin duda alguna, por este grupo fundamentalista, este grupo terrorista, no es menos cierto que la respuesta es brutal. Frente a todo esto, estando como se encuentra en posibilidad de que este problema escale a dimensiones que no podemos imaginarnos, ¿qué es lo que el experto en derecho internacional puede aportar en función de salidas adecuadas y oportunas? Mira, una cosa práctica. En realidad yo le aconsejo al ministro Manrique que convoque la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es posible que frente a problemas tan grandes como el de Ucrania, problemas tan grandes ahora con esto de Israel, problemas de medio ambiente tan complejos, nosotros tenemos un instrumento que es de consulta para los mejores ecuatorianos, para los especializados ecuatorianos en estas materias,
para que le aconsejen al gobierno, que le aconsejen al propio canciller y le aconsejen al presidente tomar una posición bien meditada en función de los intereses ecuatorianos primero y luego después de los intereses de la humanidad en cuanto se refiere a la paz y a la concordia. No, toda afectación de guerra afecta a los intereses ecuatorianos, pero la Cancillería está impávida. Me parece a mí que necesita convocarse a la Junta Consultiva. Ahí tenemos personas que han trabajado en el Oriente Medio, en Israel, en el mundo árabe en general, conocedores inmensos de esta problemática. Ex cancilleres y embajadores y personal inclusive técnico. ¿Cómo es posible que la Junta Consultiva no esté reunida en consulta permanente para aconsejarle al gobierno una posición? ¿Cuál posición? Ahora tenemos la gran ventaja, Patricio, de tener la membresía en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo no? Es decir, ¿cómo estamos explotando como país? ¿Cuál es el prestigio que le está dando la membresía a Ecuador como país honorable en América Latina? ¿O solo estamos quejándonos de lo que nos pasa internamente? Y estamos desperdiciando al país y le estamos desperdiciando las posibilidades en el mundo internacional. Con este llamado que nos hace el ex canciller ecuatoriano Patricio Zuquilanda Duque, agradezco su presencia y aporte para el programa de esta noche. Con ustedes nos volvemos a encontrar en Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.